Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, gracias No, gracias a vos. por, por esta oportunidad, ¿no? De compartir lo que es mi pasión. Y como decía Mario, todo depende de la energía que nosotros tengamos, de la energía que transmitamos y cómo nos conectamos con nosotros y con el entorno. Ah, Estoy muy bien y muy feliz de estar participando en esta jornada que me parece maravillosa. Te felicito a ti, a Patri, bueno, y a todo el equipo. Vamos a hablar de cómo armonizarme y cómo armonizar a distancia. Armonizar no solamente las personas, sino también situaciones que se tengan que resolver. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es la medicina energética o cuántica? ¿Para qué sirve? Indudablemente, la medicina energética o cuántica lo que nos ayuda es un conjunto de técnicas de sanación que se basa ¿qué? Su aplicación en los descubrimientos de la física cuántica, precisamente, como decía Mario, del quantum, ¿no? De esa partícula más pequeña que se encuentra en dos lugares a la vez. ¿Y cómo funciona la sanación cuántica? ¿Cómo funciona? Se aplica a través de la sensibilidad de la persona. Es decir, que las personas pueden, nosotros podemos sentir, percibir, intuir al entorno. Y así, de esa manera, podemos profundizar en los diferentes planos del ser para llegar a qué? Al origen del problema, a la causa que ocasionó el problema. ¿Qué es lo más importante? Digamos, dejar la cabeza de lado, no pensar, porque el pensamiento, me puedo estar mintiendo con lo que me digo, ¿no? Y lo único que hace es enredarme. Pero si yo soy percepción, puedo conectar tranquilamente con las otras personas. De hecho, yo aquí puse un dibujo, cómo puedo conectar a través de la percepción con las otras personas. ¿Y qué es el cuerpo? Porque tenemos un cuerpo energético, cómo es, cómo está formado, cómo funciona. Es el que da vida, vitaliza ¿a quién? Al cuerpo físico. Este cuerpo está formado, más bien se manifiesta según la labor que nosotros debemos desarrollar. O también vitaliza, revitaliza al cuerpo físico, desde 7 capas o 7 niveles diferentes de vibración o color. Bueno, esa vibración, según la intensidad, tienen diferentes colores. Esta frecuencia vibracional irradia colores. Pueden ser límpidos y transparentes, y eso significa que nosotros estamos en armonía y en completa salud, o con manchas que nos están indicando bloqueos emocionales y bloqueos físicos. Y esos bloqueos emocionales y físicos aquí en mi campo áurico, ¿qué me muestran estos bloqueos emocionales? Acá es una figura totalmente nítida, ¿no? Los 7 centros energéticos con los 7 cuerpos energéticos. Y lo que me muestra esta figura, que aquí estamos en armonía y con salud. Si hubiera un bloqueo energético en cualquier parte de mi campo energético, eso me es por una situación que he vivido, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, psíquico, espiritual, psicológico. Y si yo no limpio mi campo energético,
va a desencadenar, porque la energía va precipitando en el cuerpo, dándome una sintomatología que luego deriva en la enfermedad. Entonces, vamos a prepararnos para trabajar con la energía. Hacemos correcciones en un estado meditativo. Digamos, me centro, estoy libre, eliminar cualquier pensamiento, libre, independiente de cualquier pensamiento, suelto, y me protejo. Entro en mí mismo, conecto con mi interior, que me permite conectar al exterior y así viceversa. Integro el pasado, el presente y el futuro, porque el único momento que tengo es el aquí y el ahora. Y hoy soy producto de todo mi pasado. Y mi futuro va a ser producto de cómo piense, sienta y actúe hoy. Entonces, en ese estado trascendente estamos capaces, nos sentimos capaces, dispuestos, preparados, dignos, comprometidos a mejorar. Y también nuestro sistema nervioso asociado con ello está también programado para la tranquilidad. Muy bien. También debemos verlo, creerlo, esperarlo. ¿Por qué? Porque me lo imagino y de la imaginación a la realidad. Digamos, como que toda cosa se crea primero en la mente. Lo tengo que ver con mi ojo mental, verlo, lo creo, lo espero, lo imagino y de la imaginación lo llevo a la realidad, que puede emerger de ese estado meditativo y ascender al estado consciente. Y ver cuáles son los problemas, la polaridad. Por lo tanto, siempre estoy centrada. Es la capacidad de dar o recibir energía. Positivo o negativo, igual no igual, más menos, dar, recibir, yin yang, ácido, alcalino. Es un estado de equilibrio integrado. Fortalezco mi capacidad de sentir, de percibir. ¿Por qué fortalecer? Para que podamos sentir lo que la otra persona piensa o dice. Pero más que llevarnos de lo que dice, tenemos que sentir. Confirmar si lo que la persona piensa o dice da débil, porque si nosotros sentimos en nuestro cuerpo y cuando la otra persona habla, sentimos que nuestra energía baja, quiere decir que ahí lo que dice nos debilita, por lo tanto, no es tan cierto. Es importante que la percepción de la debilidad sea rápida. Y para ello hay que desarrollar, por supuesto, que la intuición. Y por sobre todas las cosas, neutral. ¿Cómo logramos la neutralidad? No pensando. Eso es fundamental. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir la debilidad para corregirla. Esto, que les voy a enseñar el test de los anillos con los 2 dedos, el sí y el no, o el test muscular, retestarla para asegurarse que se ha ido totalmente esa debilidad. Por ejemplo, si yo pienso, bueno, eso también se los voy a enseñar, pensar en una persona, conecto con esa persona y digo, ¿esa persona está fuerte? Si esa persona no está fuerte, yo corrijo por la línea media de la columna
hacia coxis y a tierra, bajo la energía negativa, subo la energía positiva y vuelvo a testar. Y entonces ahí me fortalece, he corregido la debilidad. Por eso es importante que la percepción de la debilidad sea rápida. Y tenemos que desarrollar la intuición. Pero no pensar cómo puedo desarrollar la intuición. Es conecto con lo que siento. Y si estoy neutral, entonces no me pregunto, ¿me equivoco, no me equivoco? Porque eso es poner la mente directamente. No me facilita. Sigo la debilidad, la corrijo, la retesto para asegurarme que se ha ido totalmente. Cada tema es diferente. Incluso si la corrección parece igual, igual es diferente. No tener ideas preconcebidas por ser el mismo diagnóstico y considerar si no lo percibe o lo rehúsa. Porque también hay personas que a lo mejor no perciben la corrección que uno les hizo, digamos. Cuando hablamos de corrección, estamos hablando de no está percibiendo el bien sentir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Antes de empezar a tratar a la persona o a tratarnos nosotros, vamos a poner del 1 al 10, ¿cómo me siento? 1 es muy mal y 10, digamos, como que muy bien. Entonces, me digo, porque así tengo un parámetro, del 1 al 10. Bien. La vía de comunicación, por supuesto que es ida y vuelta, ¿no? Son vías a través de que la mente se comunica con una parte específica del cuerpo. Tengo la fuente superior con la mente y la parte del cuerpo, fuente superior, mente, cerebro, parte del cuerpo, fuente superior, mente, cerebro, parte del cuerpo y médula espinal, sin mente, sin espíritu. Pensamos, decimos aquí en medicina energética, los 5 cerebros, que es cerebro, cerebelo, médula espinal, coxis y la cola. La cola es la cola perdida. Bien, ¿y qué es lo que vamos a trabajar? Lo físico con lo mental, emocional, psicológico, psíquico, espiritual, y así sucesivamente. Lo mental con lo físico, emocional, psicológico, psíquico y espiritual, lo emocional con lo físico, mental, psicológico, psíquico y espiritual, lo psicológico, y así voy trabajando físico, mental, emocional, psicológico, psíquico y espiritual. Digamos que abarcamos todas las áreas, porque somos un cuerpo físico que irradia una energía y en realidad este cuerpo físico, porque está precipitada esa energía, pero somos un campo energético donde estamos en una continua vibración. ¿Y esa vibración de qué depende? Va a depender de nuestro pensamiento y de nuestro sentir. Y es muy importante darme cuenta porque puedo estar, si estoy emocionalmente fuerte, entonces cualquier adversidad que la vida me da, es como que puedo observarla y decir, encontraré la solución, recupero mi poder. En cambio, si estoy emocionalmente debilitada por cualquier circunstancia de la vida, cualquier situación que la vida, desafío que la vida nos ponga, vamos a sentir como no puedo conectar con mi poder. Entonces, por eso es importante fortalecerme y colocarme neutral. Vamos a hacer el test
índice y pulgar, que era el que yo les decía, unimos los dos dedos para sí y para no. ¿Y cómo sé el sí y el no? Normalmente utilizo mi nombre, me llamo Cristina, me llamo Juana, porque esto es un cierre de circuito energético. Entonces, de ahí el sí y el no. Cuando permanecen cerrados, sin presionar, es tan solo un contacto. Es un sí, y si se abre, porque no hago la fuerza de abro, no, tan solo digo me llamo Juana, y deslizo las manos y veo que este circuito se abre porque yo no me llamo Juana. Bueno, eso me ayuda, no solamente para testarme a mí mismo, sino para testar cualquier situación que la vida me presente. Y también está el test muscular, ¿no? Con el deltoides, el brazo estirado, puedo ponerlo hacia adelante y hago una leve presión o paralelo y digo sí o no, también de la misma manera. El referente, o si no, puedo pensar en algo lindo, en algo que me gusta y me va a fortalecer, sin hacer presión, tan solo con dos dedos. Y si pienso en el limón, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo baja el dedo, porque la energía debilita. Estamos hablando de aprender a sentir mi energía. Si pienso en algo lindo, es como que mi energía sube. Si pienso en el limón, mi energía baja, porque a mí el limón no me gusta. A lo mejor a las personas que les gusta el limón, la energía les sube, pero en mi caso particular, digo limón y la energía me hace, me baja. ¿Por qué les enseño esto? Porque es una herramienta poderosa, ¿no? Estamos en cualquier lugar, queremos entrar a un lugar y estamos indecisos, y yo me paro frente a la puerta y veo si la energía me invita a entrar, quiere decir que está en armonía conmigo. Si la energía me tira para atrás, sin dudarlo, me doy vuelta y sigo mi camino, porque no me beneficia, ¿no? Y así, qué sé yo, uno va al supermercado a comprar cosas y está dudando, y también se puede poner frente a la estantería y decir, bueno, a ver, esto, mi cuerpo, ¿lo beneficia a mi cuerpo? ¿Sí o no? Entonces, si me tira para adelante, digo bien. Y si me tira para atrás, eso es un test, ¿no? Que se llama en kinesiología. Otra manera de hacerlo cuando uno ya adquirió un poco la sensibilidad es poner una línea imaginaria. Entonces, si uno dice, siempre volviendo al nombre, me llamo Cristina, la mirada va a quedar aquí en la línea. Si digo, me llamo Juana, no voy a encontrar ninguna resistencia. Mis ojos van a seguir bajando. Y entonces esa es una manera de testar con, digamos, con la mirada. ¿Sí? No. Bueno, son cosas que se van adquiriendo con el tiempo, ¿no? Porque lo más importante es la percepción, es el sentir. Si yo siento, es que mi cuerpo solo baja o mi cuerpo se fortalece. Ahí tengo el sí y el no. Bien. Entonces, les hablé de curación a distancia. Puesto que somos partes inseparables del todo, podemos aprovechar esa energía y el poder que existe en el universo, porque todos somos uno, según los campos mórficos de Rupert Helder. Si yo estoy aquí y pienso amorosamente qué feliz me siento en este mundo, es como genero una onda expansiva de amor a nivel internacional, mundial. Pero si pienso
qué mal me siento, también, fíjense, cuando digo qué mal, miren como automáticamente bajo mi energía genero una frecuencia vibratoria baja, y es importante porque los pensamientos, sentimientos y acciones tienen un efecto no solamente en mí, sino también en el mundo. Entonces, digamos, si nosotros asumimos la responsabilidad de que no es que hay una guerra allá, ¿cómo está mi guerra interna? ¿Cómo estoy conmigo? ¿Cómo estoy con el entorno? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo acepto las cosas que no me gustan o no coinciden con mi manera de pensar? ¿Las acepto o las juzgo como pensando que soy no sé qué, ¿no? Entonces y cuando les hablo de esto, les hablo de energía, frecuencia vibratoria. ¿En qué energía estoy vibrando? Como decía Mario, si quiero vibrar en la abundancia, en el bienestar, tengo que elevar mi pensamiento, mis sensaciones. Y ahí está la felicidad, la tranquilidad y el conectar con todo la abundancia que el universo tiene para todos nosotros, porque el universo es abundante. Pero si estoy en pobre de mí, que desgraciada que soy, bueno, conecto con la escasez. Pero la escasez está en mi pensamiento. Y como está con el pensamiento, más de lo mismo atrae lo mismo. Por lo tanto, el universo me dice, estoy para servirte. Y me da escasez, porque es lo que yo pienso y por lo tanto lo que yo atraigo. ¿Y qué tiene que ver esto con los cambios de la curación? Que pueden conseguir en contacto físico, sin contacto físico, porque somos un campo energético. Entonces, se puede testar y hacer correcciones a otra persona, aunque no esté presente. Una de las cosas que yo digo es, dame el nombre. ¿Por qué? Porque al tener el nombre de la persona, me río porque me viene el nombre de Patricia, bueno, ya que vino Patricia, voy a poner la Patricia, voy a hacer el holograma de Patricia. Y entonces, al escanear, bueno, para mí es más fácil, pero me gustaría que ustedes también lo aprendan, que cuando tenemos el nombre ponemos el holograma de la persona. Es energía, por lo tanto, su nombre se plasma. Y entonces empiezo a escanear. Y cuando empiezo a escanear, empiezo de arriba hacia abajo. Y entonces lo primero que me da, ¿no? No me deja bajar de aquí. ¿Qué hago? Limpio, libero, sano, limpio, libero, sano, limpio, libero, sano. Cualquier bloqueo energético por cualquier tensión. Puedo testar, ¿es físico? ¿Es no físico? Me dice no físico. Por lo tanto, limpio, libero, sano. Y fíjense como antes no me permitía y ahora directamente la energía circula hasta la planta de los pies. Muy bien. Entonces, ¿que yo lo hago fácil? Sí. Pero también es fácil. Es cuestión de decir, yo creo en mí. Yo sé que lo puedo hacer. Percibo a la otra persona, me fijo si necesito pasar la mano porque me da la certeza, porque lo puedo hacer con la mirada y ya me frenaba acá. Bien, lo puedo hacer con la mirada, pero lo puedo hacer con la mano. Es poner el foco mental, donde focalizo mi atención. Entonces, no existe, digamos, ninguna limitación, no existe la distancia. Se puede pensar en otra persona, puedes curarla, no importa dónde esté, no importa, porque energéticamente, digamos que no existe la distancia.
¿no? No hace falta habilidades ni energías extra para hacer curación. A distancia o sanarme a mí misma, la autocuración, porque es lo mismo, el otro soy yo. Entonces, por ahí estoy proyectando. Si yo no me veo, ¿qué hago? Me proyecto, saco mi holograma y lo pongo ahí. Y digo, bueno, a ver, Cristina, te voy a escanear a ver cómo te sentís. Y es como, acuérdense que sin mente, solamente es percepción. La curación a distancia es cualquier procedimiento de testar y corrijo. Donde encuentro la debilidad, corrijo. Y es importante, recalco, no poner la mente, tan solo hay una debilidad, corrijo. Realizo el test muscular, puedo usar un sustituto, por ejemplo, que pueda venir, que alguien venga, que una amiga venga y me dice, ay, me gustaría tratar a mi papá. A través mío, perfecto. Entonces, ¿qué hago con la persona? Ponte neutral. Te pones neutral y entonces vamos a tratar a tu papá. Ese sustituto hacemos lo mismo que si fuera escanear a la persona o lo importante, en vez de ir directamente a la persona, trabajo con el sustituto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Con el test muscular o con, si utilizo el test de los anillos, utilizo así, sí y no. Bien. ¿Es importante conocer a la persona que voy a testar? No, no es importante. Y puedo pensar de una manera intermitente mientras voy testando a la persona, sí. Más que pensar, perdón, no pienso en la persona, puedo pensar de manera intermitente. Ahí corrijo. No pienso, siento, percibo. Así que esto de pensar, discúlpenme, no. Es sentir. Veo que hay alumnas mías y que, bueno, esto es un repaso hermosísimo. A ver, sigamos. Bueno, el sustituto me puede dar una información necesaria. Yo les cuento una cosa. A veces es importante que no nos den la información para no dejar que esa información que nos está dando pueda influenciarnos, ¿no? Y si a lo mejor me dan la información, yo me llevo por esa información y no me dejo llevar por lo que siento, porque a lo mejor esa información es una información errónea. Por eso es importantísimo siempre conectar con nosotros, conectar con nuestra percepción. El test del índice de pulgar se puede testar en lugar del test del brazo, los pensamientos, las impresiones también se pueden usar. Test mentales pueden apoyarse, pero siempre es importante verificar si no estoy segura con el test. Pero si ustedes logran conectar con lo que perciben, entonces es porque a veces estoy hablando con alguien, percibo algo, puedo con la mirada mentalmente corregir. Neutral, corrijo. Si hay una situación que no está muy clara, directamente corrijo. Acuérdense de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Bajo la energía negativa, subo la positiva. Entonces, si lo hago con la mente, estoy armonizando el lugar, estoy armonizando la situación y no necesito hacer ningún movimiento, ni con la mano, ni con nada, porque uno dice, bueno, si me ven hacer este movimiento dirán que estás haciendo. Entonces, lo hago con la mente directamente.
el procedimiento de testar, corregir y retestar. ¿Qué significa retestar? Significa, vuelvo a preguntar, ¿está fuerte o está débil? Fuerte, débil. Bueno, aquí podemos, volviendo a usar un sustituto para tratar indirectamente a otra persona que conozca, se pueden utilizar los pensamientos de una persona que piense en otra persona. No que no nos diga, ¿no? Sin conocerla. ¿Qué sé yo? Le digo, bueno, a ver, supongamos, ¿no? Una persona, Juana, pensá en Pepito y no conoce a Pepito. ¿Para qué perciba? Y yo voy testando. Fuerte, débil, fuerte, débil. Bueno, el caso del padre de otra persona, de sus enfermedades, lesiones, cualquier persona puede describir los achaques de otra persona que está en cualquier parte del mundo, tratarla, curarla con esta técnica a distancia. Digamos como que es algo muy lindo. No solamente, bueno, te quiero decir, no solamente me voy sanando a mí, porque primero me tengo que poner neutral para no influenciar. Sentirme capaz, dispuesta, preparada. ¿Se acuerdan? Verlo, creerlo, imaginarlo, y de la imaginación a la realidad. Y cuando estoy centrada y sin pensamiento, sin mente, yo ya me armonicé. Me estoy autosanando. Así que esto es, claro, mi campo energético penetra con el campo energético de la otra persona, me da su información, la voy sanando y nos vamos sanando. Y no solamente a esa persona con la que yo puedo estar pensando, sino a todas las personas que estén vibrando en la misma frecuencia vibratoria. Eso es lo lindo, porque hacemos esa expansión de sanación. Bueno, la persona que hace la descripción no necesita ser alguien cercano o relacionado, sí, ya lo hemos visto. Se puede adquirir más conocimiento y comprensión de esa persona, incluso de lo que ella misma puede saber, porque a veces de sí misma, ¿no? Eso no nos da ninguna autorización ni permiso a fijoñar en la vida del otro, porque ahí sí que puede llegar a salir cualquier cosa que no sea real. Y una de las cosas que veo que dejé para al final, ¿no? Es, a ver, es pedir permiso, solicitar permiso. ¿Cómo solicitamos el permiso? Mentalmente, energéticamente, porque estamos conectados. Entonces, bueno, yo tengo el hábito de me levanto y me conecto a una meditación y me pongo neutral. ¿Y qué hago? Trato a mi hijo, a mi nuera, a mi nieta, a mis hermanos, a mi familia, digamos. Y después lo hago extensivo a mis amigas, ¿no? Porque es un hábito. Digo, bueno, como yo quiero estar bien y quiero que todo mi entorno esté bien, voy testando, voy escaneando, ¿no? Persona por persona, y voy limpiando, liberando, sanando, y así vamos expandiendo. Pedimos telepáticamente permisos. Es como que la persona o sonríe o nos mira, y si la persona, por lo que sea, se pone de espalda, que puede suceder, me está diciendo, no quiero que me sanes. Y cuando digo esto, porque a veces me ha sucedido, y uno dice, Señor,
elige la enfermedad y a veces no nos damos cuenta porque elijo los beneficios que me da la enfermedad, porque no me atrevo a pedir el cariño, el amor, el afecto que necesito. Lo hago a través, no conscientemente, de la enfermedad. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que esta persona que le vendería tan bien este tratamiento a distancia, qué sé yo, bueno, no lo acepté? Aceptación y respeto al otro. Eso tenemos que aprender, ¿no? A respetarnos y a respetar al otro. Hay gente que querrá ser sanada telepáticamente, te va a decir que sí, y hay otra que dice ni se te ocurra. Muy bien, no se me ocurre. Allá tú con tu destino y con tu enfermedad. Bueno, hagamos un repasito como estar, sí, no, fortalecer y restar. Si la persona está fuerte, me está diciendo que sí. ¿Qué otra manera puedo hacerlo? Utilizando el teléfono. Bueno, a las personas, a las mascotas también, qué sé yo, a las plantas les damos amor, les damos cariño, ¿no? Les hablamos mentalmente. Podemos utilizar el teléfono si sentimos que nuestra percepción, no sé, en vez de andar adivinando, agarramos el teléfono, ¿no? Y preguntamos. Es importante siempre preguntar el antes, del 1 al 10, ¿cómo te sentís? Y después, del 1 al 10, ¿cómo te sentís? Por supuesto, sí, en la práctica que yo hago, de levantarme todos los días y hacer, yo puedo preguntar bien o mal, y si te dicen así, bueno, sigamos, porque quiere decir que hay algo que por ahí se nos puede estar escapando, ¿no es cierto? Lo mismo que por los niños. El teléfono es mucho más directo y no nos comemos la cabeza. ¿Para qué preguntarnos? Si se puede aliviar un dolor. Por ejemplo, yo a veces padezco, de dolor de cadera por mi artrosis que me estoy superando, ¿no? Y entonces me estoy recuperando. Y entonces me levanto con dolor. Enseguida me pongo a hacer medicina energética para corregir el dolor, las causas, que consciente, no consciente, subconsciente, que me están provocando el dolor, y lo que voy a sentir lo que van a sentir es como, es una expansión energética. Claro, porque si estoy con dolor o estoy con un problema, mi campo energético, ¿cómo está? Así. Pero si yo me corrijo el dolor, automáticamente es como que se abre el mundo, ¿no? El campo energético se expande. Entonces, y si se corrigió ese dolor y aparece otro, no quiere decir que lo hicimos mal, tan solo tenemos que seguir corrigiendo hasta neutralizar. Y otra de las cosas que había puesto ácido alcalino, es importante siempre alcalinizar sangre, porque muchas veces puede ser una causa. Bueno, utilizando el teléfono, lo hacemos con el test, y se repiten los mismos pasos: test, corrección y retestar. Y teste para asegurarse de que no hay razones para aferrarse al problema, ¿no? Como decía, bueno, a veces no son razones lógicas, pero el miedo a enfrentar una situación hace que me refugie en la enfermedad. Entonces, si esa persona no quiere enfrentar la situación, no va a querer sanarse, ¿no? Pero sí vamos a buscar las razones
para no agarrarme a ese problema. Por lo tanto, testé fuerte, entonces se ha terminado de tratar el problema, se pregunta siempre, en comparación a cómo te sentías cuando comenzó la sesión, del 1 al 10. Normalmente el dolor se va disminuyendo hasta desaparecer. Digamos como que, ¿por qué? Porque el dolor es un bloqueo energético. Si yo limpio ese bloqueo energético y dejo que la energía vuelva a circular de la cabeza a los pies 14 veces al día, como normalmente circula, entonces el dolor desaparece, el bloqueo se elimina, ya no hace ese salto cuántico al bloqueo energético, ¿no? Porque bajaría la energía, acá está el dolor, hace un salto cuántico, el dolor se disipa, el campo energético se libera, y entonces vamos corrigiendo cualquier sensación que se manifieste. Hago un test rápido para determinar si la sesión está completa, ¿no? Estos son los principios realmente de la medicina energética. Con el tiempo y la práctica se adquiere la habilidad para testar los cambios de energía en el cuerpo, para corregir, eliminar dolor, restablecer la salud de un modo rápido y fácil. Todos tenemos esa capacidad. Lo que se necesita es reactivarla y sobre todo recuperar el poder que está dentro nuestro, porque esa capacidad de autosanarnos y de sanar la tenemos todos. Bueno, gracias. Acá está mi correo y mi teléfono, cualquier cosa también se lo piden a Nico. No sé si tienen alguna pregunta, estoy aquí para resolvérselas. Si alguno tiene una pregunta puede o escribir en el chat, y si no, levantar la mano y se habilita el audio. Bueno, o fui demasiado clara, o se agarraron la cabeza y dicen, Dios mío, esto no es tan fácil como lo explica Cristina. Pero yo les aseguro que sí, que no es tan difícil, es cuestión de saber que uno tiene la capacidad de autosanarse y de ayudar y de sanar a los demás. Esta no es toda la clase, porque acá Verónica Subirinas dice, hermosa esa señora, linda de energía y muy interesante la clase. O sea, es como un pedacito de todo lo que es medicina energética. Sí, es un resumen. Sí. Sí, puedo repetir, que me decía si podía repetir. Lo primero es preguntarle a la persona, ¿cómo te sentís del 0 al 10 antes de empezar a tratarla? Me neutralizo, ¿no? Sin mente, conecto con mi sabiduría interior, voy limpiando todo mi cuerpo, sintiendo que se va todo por la planta de los pies, y subo la energía de la tierra, ¿no? Que se expande en todo mi campo energético. Y lo que hago es sentir, percibir, para poder, cuando testo, hago así, sí, no, o sí, no, digamos, y conecto con la persona. Si voy a tratar a alguien, conecto con la persona y pregunto mentalmente, si no me dijo que la tratara, como es en el caso de mis amigas cuando hago yo a la mañana, o mi hijo y mi familia, les pregunto, ¿te puedo tratar? Sí, genial. Entonces me trato y trato. Hago extensivo el mismo tratamiento que me hago a mí, lo hago extensivo a los demás. Y si encuentro algún bloqueo energético, limpio, libero, sano, limpio, libero, sano, limpio, libero, sano. Y vuelvo a retestar. Eso es testar, y ahora retesto. Para ver si está, si lo que hice está fuerte. Esos son los pasos.
Acá también están preguntando si dijiste algo de alcalinizar la sangre. Claro, porque la sangre ácida es lo que provoca muchas patologías. Entonces, lo importante es alcalinizar. Puedo alcalinizar la sangre con bicarbonato de sodio o bicarbonato de sodio o directamente pongo alcalino. Y entonces le doy la orden a mi cuerpo que alcalinice. ¿Mm? Estamos trabajando con medicina energética. Conecto con lo que quiero energéticamente hablando. ¿Mm? Estaban preguntando también, Verónica preguntó si se puede realizar el taller, cuando, bueno, eso después eso lo organizan ustedes. Después le vamos a pasar, Verónica, si estás en el grupo, después vamos a pasar en el grupo toda la información de cada uno de los terapeutas. Sí. Bueno. Eso lo organizan ustedes y nos ponemos de acuerdo para hacer el taller. Y con medicina energética también se pueden preparar flores de Bach, ¿no es cierto? Yo conozco a algunos alumnos. Sí, bueno, yo soy profesora de flores de Bach, así que... Se puede usar para... Sí, bueno, sabés que me río porque tengo una paciente, ¿no? Que la trato y me dice, y le doy la flor y me dice, ay, mira, en vez de preparármela, yo conecto con las flores, como me enseñaste una vez, y cuando no las tengo a mano, y siento esa vibración en mi cuerpo y me armonizo. Claro, porque es medicina vibracional. Las flores del doctor Bach es medicina vibracional, precisamente, ¿no? Bien. Desde ya, muchas gracias, María Cristina, y bueno, nos vamos a estar viendo pronto, seguramente, y a toda la gente, por ahí hay gente que no puede acceder, esto lo van a encontrar en el canal de YouTube, todas las charlas, lo van a encontrar por capítulo, vamos a ir, uno por semana se va a ir subiendo todos los terapeutas que hoy estuvieron. Así que ya, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, cariños, y felices fiestas a todos. Gracias, igualmente. Chao. Chao.